Muchas bendiciones en Cristo Jesús. Le habla y le saluda su amigo y hermano, el pastor Carlos Gil, desde la ciudad de Lima, Perú. Mi persona, pastor de la iglesia cristiana Linaje Escogido. Saludo a través de esta plataforma al pastor Manuel Salazar y a toda la grey, a toda esa hermosa iglesia de las bodas del Cordero. Saludo a todo el liderazgo de la iglesia Bodas del Cordero, a los jóvenes, al ministerio juvenil renovados. Sean bendecidos en Cristo Jesús, y en especial mi amigo el pastor y evangelista Alexander Martínez, juntamente con su esposa, sus hijas, familia hermosa de mi natal ciudad Maracay, Venezuela. Nos conocemos de muchos años y bueno, agradezco que haya sido ese enlace para poder entonces transmitir esta palabra de bendición. Y bueno, aprovechando el tiempo al máximo, vamos a ubicarnos en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 2. La palabra es jóvenes provocadores de milagros. Quiero compartir con cada joven de este ministerio, cada hermano, cada persona que se conecte esta palabra, jóvenes provocadores de milagros. Dios quiere levantar una generación de creyentes y jóvenes que sean provocadores de milagros. Marcos capítulo 2, verso del 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron al lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, Señor, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra son espíritu y son vida. Tu palabra, Señor, que sale de tu boca, no regresa a ti vacía, sino que produce el efecto para la cual tú le envías, creyendo que esta palabra trae libertad, salvación, bendición. En el nombre glorioso de Jesús, a ti toda honra y toda gloria. Amén y amén. Mire algo. Cuando vamos a la palabra del Señor, al ministerio de Jesús, vemos que Jesucristo, una de las regiones donde más ejerció su ministerio, fue en Galilea. Y dice la palabra del Señor que Jesús, llegando otra vez a Capernaum, si dice que ya que estaba entrando otra vez en Capernaum, significa que ya había entrado una primera vez en Capernaum.
Y repito, donde más hubo milagros, señales, maravillas, donde Jesús hizo en su ministerio fue en Capernaum. ¿Por qué tanta insistencia con Capernaum? ¿Qué había con Capernaum? Resulta que cuando se va a la palabra profética, el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 4, hace alusión a una palabra profética de Isaías que se había dado unos 800 años atrás, donde dice Mateo capítulo 4, verso 15, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús había un plan de Dios, un plan en el corazón de Dios de llevar la luz donde había tinieblas. Galilea era una zona de tinieblas, una zona de oscuridad, una zona de pecado, pero la luz llegaría a resplandecer a través de Jesucristo, el que dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará más en tinieblas. Entonces Jesucristo, había una palabra profética hacia Capernaum y Jesucristo estaba llevando en cumplimiento esa palabra. Entonces, entrando Jesús otra vez. Entonces, tal vez la primera vez predicó a la orilla del mar, en la playa, en una plaza. Pero ahora, en esta ocasión, en Marcos capítulo 2, fue una familia. Una familia que no aparece el nombre, el apellido, sino que simplemente le dijeron a Jesús: Jesús, entra a nuestra casa. Nuestra casa es esa plataforma, levántala para que de allí tú prediques la palabra. Entonces, aquí en este relato bíblico aparece Jesús como el protagonista principal, pero aparece también una familia que le dijeron a Jesús: Jesús, entra a nuestro hogar, toma nuestra casa y úsala para que sea ministrada y enseñada tu palabra. No nada más eso, sino que aparecen allí en primera fila en esa casa sentados los líderes religiosos, los fariseos, los escribas, gente que tenía un conocimiento de letra, mas no en el espíritu de la palabra. Estaban allí puro juzgando, cuestionando, simplemente diciendo: ¿y quién es este que según perdona pecado? Todo lo cuestionaban. Aparecen allí los de la puerta. Dice que había tanta multitud en esa casa y el sonido que se escuchaba era que Jesús estaba predicando la palabra. Y era tal la multitud que había unos que estaban en la puerta de la casa, pero esos que estaban en la puerta ni terminaban de entrar, ni permitían que el que estaba afuera entrara. Entonces tenían un pie adentro de la casa y un pie afuera. Así hay personas, mire, entonces están la familia que le dijeron: Señor, aquí está nuestro hogar. Están los líderes religiosos, aparecen los de la puerta, aparecen, estaba Jesús como protagonista, pero en medio de todos ellos hubo 4 personas que están como aparentemente en el anonimato. No aparece igualmente sus nombres, sus apellidos, su edad, sus cuentas bancarias, nada de eso. 4 personas que yo les llamo provocadores de milagros. 4 personas que fueron en busca, a pesar de que estaban en el mejor servicio de milagros, de sanidades. Ellos fácilmente podían estar allí en primera fila expectando los mayores milagros y señales de Jesús, escuchando la palabra. Pero ellos dijeron: no, tenemos un amigo que está paralítico, tenemos un amigo que tenemos que buscarlo. Entonces ellos provocaron el milagro, y es la palabra que Dios
tiene para nosotros en este día. Dios quiere que seamos provocadores de milagros. El asunto es que hay creyentes que son demandantes, pero Dios quiere que seamos creyentes ofertantes. Los provocadores de milagros somos creyentes ofertantes. ¿Cómo así, pastor? El creyente demandante siempre vive demandando: visítenme, ayúdenme, órenme, atiéndanme, búsquenme, levántenme, anímenme. Ese es el creyente demandante. Y entonces Dios quiere, aleluya, que dejemos de ser creyentes demandantes y demos un paso en este día a ser provocadores de milagros. Pero para ser provocadores de milagros, usted tiene que dejar de ser una persona demandante y ser una persona ofertante. Y usted me dirá: pero pastor, soy adolescente, soy joven, ¿qué voy a ofertar? No tengo nada. Recuerde que Pedro y Juan, estando en el templo, aún un paralítico delante de él también. ¿Y qué tuvo que decir Pedro? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esos son los ofertantes. Dan de gracia lo que de gracia han recibido. Siempre quieren no ser demandantes, sino ofertar. En ellos hay una palabra para bendecir a los demás. En ellos hay una mano para extenderla al caído. En ellos hay una mano para sanar al enfermo. En ellos hay una palabra de aliento y de dirección para el que está confundido. Entonces, una de las primeras cosas para ser provocadores jóvenes en esta nueva generación, provocadores de milagros, es que seamos creyentes ofertantes. Dios te ha bendecido, Dios te ha dado una gracia, pero ahora quiere que te levantes y tú seas provocador de milagros en otros. Ahora, ¿qué cosas tuvieron esos 4 personas que fueron a buscar a ese paralítico? Dice que cuando ellos llegaron, Jesús, apenas viendo a los 4, dice la palabra del Señor que Jesucristo, en Marcos capítulo 2, al ver Jesús la fe de ellos. Entonces, Jesús vio la fe de los 4 que cargaron a ese paralítico. Tal vez ese paralítico no tenía fe, estaba frustrado, desanimado, viviendo de migaja, de limosna. Pero hubo 4 personas que se movilizaron en fe. Los que nos movemos en fe somos esas personas provocadoras de milagros. Por eso la Biblia dice, aleluya, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros los justos estamos llamados a vivir por fe, no por vista. Entonces los provocadores de milagros se movilizan en fe. Estos 4 no nada más creían en Jesús, no nada más le creían a Dios, no nada más creían en Dios, sino que le creyeron a Dios. Los provocadores de milagros no nada más creen en Dios, porque hoy en día cualquiera dice creer en Dios. Los provocadores de milagros le creemos a Dios, le creemos a su palabra y nos movemos en base a su palabra. Eso es fe. Estos 4, sin importar cantidades de obstáculos, ellos se movieron en fe. Dios, si hay algo que tenemos que hacer en este tiempo es movernos en fe. Pero ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Es tiempo donde necesitamos exponernos más y más a una palabra de fe. Aleluya. El segundo ingrediente. El tercer ingrediente, porque el primero de ser un creyente demandante a ofertante, lo segundo, movernos en fe. Lo tercero que veo en estos 4 personajes que provocaron milagros es, aleluya, que actuaron en unidad.
Los cuatro se movilizaron en unidad. La Biblia nos da principios de unidad. La Biblia registra el poder de la unidad. La Biblia registra el poder del acuerdo. Aún Jesús nos enseñó diciendo que si dos en la tierra nos pusiéramos de acuerdo en cualquier cosa que pidamos, sería hecho arriba en los cielos. ¿Cuánto más? Entonces, la Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Para movilizarse dos personas necesitan el acuerdo. ¿Cuánto más para cuatro? Entonces, ellos en unidad, en el acuerdo. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Eclesiastés? El libro de Eclesiastés, si nos vamos a Eclesiastés, capítulo 4, nos habla de la unidad, del poder de la unidad, donde dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentarán uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompen pronto. Entonces vemos la unidad. Aleluya. Estos cuatro en el acuerdo y en la unidad fueron a buscar a su amigo que estaba paralítico para provocar en él un milagro. Tal vez no tengamos amigos, familias paralíticos literalmente, pero hay muchos que están en parálisis, su economía en parálisis, su matrimonio en parálisis, su estado anímico en parálisis sin poder hacer nada, pero en tu boca está una palabra que puede provocar en ellos el milagro. Entonces, si solos, aleluya, con el Señor se puede hacer grandes cosas, ¿cuánto más en el poder del acuerdo y en la unidad? Dios está llamando en este momento a todos los jóvenes, aleluya, al ministerio juvenil de Renovados, a la unidad, al acuerdo, aleluya, para manifestar su gloria y provocar milagros en la juventud de toda Chiclayo y de todo Perú. Mire algo, el otro elemento, el otro ingrediente que yo veo en estos cuatro provocadores de milagros es que ellos vencieron obstáculos. Los provocadores de milagros son vencedores de obstáculos. ¿Y qué obstáculos estaban en el camino? Mire, tal vez, dice que los cuatro hombres cargaron al paralítico. Para que cuatro hombres lo cargaran era porque el hombre tal vez era paralítico, pero era obeso. y el peso de ese hombre era un obstáculo. Pero eso no impidió para que su amigo recibiera el milagro. Cuando ellos, el buscarlo, el traerlo, los medios de transporte tal vez presentaron allí obstáculos. Cuando llegaron a la casa, había tal la multitud que no podían entrar, un obstáculo. Y entonces cuando aún decidieron subir al paralítico al techo, entonces estaba el obstáculo del techo, estaba el obstáculo de los dueños de la casa. Si le dañamos el techo, ¿ahora qué va a pasar? Estaba el obstáculo de los líderes religiosos que estaban allí en primera fila presenciando todo, que podrían tal vez expulsarme de la sinagoga. Estos cuatro no vieron nada de eso, sino que ellos vencieron obstáculos. Los provocadores de milagros en este tiempo tenemos que ser vencedores de obstáculos. Mucha oposición se presenta ante la persona que quiere llevar a cabo la obra de Dios, pero Dios te levanta, aleluya, al ministerio juvenil, renovados como vencedores, como, aleluya, personas que vencen los obstáculos, que saltan los obstáculos, que saltan arriba en victoria, porque a eso es que te ha llamado
el Señor. Somos, aleluya, somos vencedores de obstáculos. Esos son los provocadores de milagro. Ellos vencieron obstáculos y hoy allí donde estás, levanta tus manos diciendo: soy un vencedor de obstáculos. Los obstáculos no me detendrán, aleluya, sino que seguiré marchando en fe, provocando en otros los milagros. Y por último, para ya terminar esta corta palabra, es que estos 4 personajes tenían creatividad. Para ser provocadores de milagros, ellos que tuvieron creatividad. Mire, para ellos ir de donde estaban a buscar al paralítico y traerlo, ¿qué usaron? Un caballo, un camello, un burro, yo no sé, pero ¿sabe qué usaron? Creatividad. Para cuando ya estaban allí ese obstáculo de la multitud, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a subirlo al techo. ¿Qué usaron? Una escalera, una cuerda, uno arriba del otro. No sé cómo hicieron, pero ¿sabe qué usaron? Creatividad. Cuando ya estaban arriba en el techo y entonces ¿cómo hacemos para bajar a nuestro amigo paralítico allí donde está? Hay que romper este techo. ¿Qué usaron? Un cuchillo, un machete. Yo no sé qué usaron, pero ¿sabe que sí usaron? Creatividad. ¿Cómo hacemos entonces para bajar al amigo nuestro que está paralítico y no se caiga? ¿Qué usaron? Cuerda, yo no sé, mire. Usaron creatividad. Dios quiere despertar en esta juventud. Dios quiere despertar en tu vida creatividad. Muchas veces andamos buscando para copiar qué están haciendo los demás y yo hacer igual. No, Dios no te ha llamado no nos ha llamado para que seamos copia de nadie más. Dios quiere usar tu originalidad, pero quiere despertar en nuestras vidas creatividad. Creatividad para expandirnos, creatividad para extendernos, creatividad para vencer obstáculos, creatividad para movernos en fe, creatividad para ser provocadores de milagro. Hoy es el día de sacudirnos de la inercia, de sacudirnos de la frustración, de sacudirnos del desánimo, aleluya, y provocar los milagros en los demás. Tal vez usted me dirá: pero pastor, yo más bien necesito un milagro en mi vida. Pero muchas veces hacemos nos victimizamos ante nuestro problema, ante nuestra necesidad, ante nuestra crisis, ante nuestra prueba, que hacemos ese papel de víctima. Pobrecito yo, ayúdenme. Pero ¿sabe algo? Si tú te levantas, aleluya, para ser un provocador de milagros en otros, Dios se encargará de tu milagro. Cuando tú te levantes a favor de los demás, aleluya, lo que tú hagas por los demás, Dios lo hará a tu favor. Esa es la palabra, aleluya, de Dios para tu vida, en el nombre de Jesús. Y mira esto, cuando ya estaba ese paralítico frente a Jesús, Jesús ya ahora se enfocó en él. No en los líderes religiosos, no en los dueños de la casa, no en los que estaban en la puerta, no en la multitud. Jesús, viendo al paralítico, una de las cosas que hace es que le llamó hijo. Una de las cosas, aleluya, que el Señor le dijo fue: hijo, a ti te digo. Aleluya, hijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. El Señor nos llama y el Señor te reconoce como hijo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibimos nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por encima de lo que estés atravesando y tus circunstancias, eres un hijo. Aleluya, el Señor a ese paralítico le dijo: hijo. Lo otro que le dijo fue: tus pecados te son perdonados.
En eso consiste el evangelio. Buenas noticias, que indiferentemente tus errores, tus fallas, tus equivocaciones, aleluya, tu pecado, el Señor Jesús trae perdón. Le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. La sangre de Cristo todavía tiene vigencia y poder para limpiarnos de todo pecado. Y lo otro que le dijo fue: levántate, toma tu lecho y anda. Este hombre se levantó, este hombre se sacudió del lecho, aleluya, y se levantó. Y dice que Jesús le dijo: vete a tu casa. Entonces vemos que en ese asentamiento de oscuridad y tiniebla, luz resplandeció en una casa. La palabra se escuchó en esa casa. Aleluya, hubo milagros en esa casa. Pero ahora el paralítico, aleluya, que había salido de su casa como paralítico, estaba llegando caminando. Había salido de su casa, aleluya, como mendigo, y ahora estaba llegando como hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Había salido allí con postración, en derrota, pero estaba llegando a su casa en victoria. Entonces vemos que ahora en Capernaum ya no había una casa, sino dos casas, dos hogares, donde había luz, la luz de la palabra, la luz del Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque 4 se levantaron para ser provocadores de milagros. Aleluya. Dios quiere que nos levantemos a favor. Aleluya. Juventud, ministerio juvenil renovado. Levántate a favor de tu ciudad. Levántate a favor de tu municipio. Levántate a favor allí. Aleluya. Levantémonos a favor del Perú, a favor de nuestras naciones, siendo provocadores de milagros. Padre, te doy gracias en el nombre glorioso de Jesús por tu palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Gracias, Señor, por todo el ministerio juvenil de la iglesia Bodas del Cordero, Señor, que se levantan como provocadores de milagros. Gracias por el crecimiento, multiplicación, ensanchamiento del ministerio juvenil. En el nombre glorioso de Jesús, gracias, Señor. Aleluya, creemos que viene una nueva temporada, un nuevo tiempo, Señor, a favor de tus hijos. Hay activación de cada don, aleluya, de los talentos, Señor, de las capacidades. Se despierta la creatividad para ganar almas, el crecimiento y la multiplicación. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Saludos de nuevo a toda la iglesia Bodas del Cordero, en especial a su pastor Manuel Salazar, a mi amigo Alexander Martínez. Bendiciones, bendiciones desde la ciudad de Lima, Perú.